Hola mis estimados de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les traigo el siguiente capítulo de Godzilla coexistiendo en el mundo de Shingeki no Kyojin. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Capítulo 20, el plan para detener al titán hembra y a los mutos. Eren, Mikasa, Armin y Annie estarían caminando por una calle, a lo que Eren diría, ha sido mucho más fácil de lo que pensaba, la policía militar es increíble, ya se ve lo duro que trabajan, a lo que Mikasa le diría, mira adelante, a lo que Eren diría, solo espero que no descubran que Jin ha ocupado mi lugar, aunque yo creo que el engaño no va a durar por mucho, porque él y yo no nos parecemos en nada, a lo que Armin le diría, no te preocupes Eren, ambos tienen un aspecto de criminal y una cara de psicópata, a lo que Eren diría, yo no tengo cara de caballo como él, en eso Mikasa diría, por cierto Annie, escuchamos que Raleigh fue traído aquí, ¿acaso ya has hablado con él? A lo que ella diría, sí, en eso Armin le diría ¿y qué ocurrió? ¿Cómo reaccionaste al saber que es un monstruo más grande que el titán colosal? A lo que ella diría, después del infierno que vivimos hace un tiempo, no me hubiese extrañado ver que él era un titán, pero jamás me imaginé que él fuera algo más grande, esto lo diría con una cara triste, pero sin que ellos se dieran cuenta, a lo que después, Mikasa le diría, en serio, yo pensé que después de todo lo que vivieron juntos y que al parecer por tu manera de actuar sentías algo por él, ¿no es así Annie? Ante esto ella no evitaría sentir algo por ese comentario, pero trataría de ignorarlo y diría con una voz más seria, oigan si yo no hubiera accedido a ayudarlos, ¿cómo hubieran llegado hasta el otro lado del muro? A lo que Armin diría, utilizando el equipo de maniobras tridimensionales, a lo que Annie diría, eso es una locura, no hubiera sido más lógico escapar antes de llegar a Stoges, a lo que después diría, ¿por qué aquí y por qué ahora? A lo que Armin diría, pensé que al estar en una área urbana, sería una mejor opción para tener más posibilidades de intercambiar a Eren y a Jin, además obedecer nuestras órdenes, evitamos levantar sospechas sobre nosotros y de esta manera ganar tiempo para la fuga, a lo que Annie diría, ya veo, tiene sentido, a lo que después Eren y Mikasa se mirarían en eso Armin diría, ahí, a lo que Annie diría, aquí, a lo que Armin diría, sí, iremos por aquí, son las ruinas abandonadas de una ciudad subterránea que construyeron hace tiempo, este camino conduce exactamente hasta la puerta exterior, a lo que después los tres empezarían a bajar, a lo que Eren diría, es cierto, pero qué suerte, en eso ellos mirarían que Annie no los estaba siguiendo, a lo que Eren diría, ¿qué te pasa? No me digas que tienes miedo de los lugares oscuros y estrechos, a lo que Annie diría, de hecho, me dan miedo, dudo que un tipo valiente como tú, con tus tendencias suicidas pueda entender cómo se siente una frágil y débil señorita como yo, a lo que Eren diría, alguien que puede colocar a un hombre al revés en medio del aire, no puede considerarse frágil, así que deja de comportarte como una idiota y date prisa, a lo que después ellos empezarían a bajar y Annie diría, no voy a bajar por ahí, me da miedo, así que si no vamos por la superficie, no los voy a ayudar, a lo que después ella estaría con su cara tapada por su cabello, a lo que Eren le gritaría, Annie, ¿se puede saber qué diablos estás diciendo? Baja ahora mismo y deja de comportarte como una estúpida, a lo que Mikasa le diría, Eren cálmate, a lo que después Annie diría, ese no es el problema Mikasa, a lo que después ellos voltearían y Annie diría, por algún extraño motivo, desde hace un rato no nos hemos cruzado con alguien, a lo que después Annie estaría con una cara seria y diría, maldita sea, como no me percaté antes, en eso Armin le diría, Annie, porque tenías el equipo de maniobras tridimensionales de Marco, a lo que después Eren se habría quedado sorprendido por ese comentario, a lo que Armin diría, reconozco cada pieza de su equipo, porque lo reparamos juntos y así fue como lo supe, a lo que Annie estaría en completo silencio y después diría, ya veo, bueno no tiene gran ciencia Armin, solo me lo encontré, a lo que después Armin le diría, entonces fuiste tú la que mató a esos dos titanes, que capturamos con vida, a lo que después ella le diría, y eso que, si tú te diste cuenta desde hace un tiempo, ¿por qué no actuaste de inmediato? A lo que Armin le diría, porque Raleigh hacía que me negara a creerlo, ante esto ella se habría quedado sorprendida y le diría, ¿de qué estás hablando Armin? A lo que él le diría,
Raleigh me dijo que tú eras una buena persona y buen soldado, en la cual uno puede darle su confianza y su respeto, y él me decía que tal vez yo estaba creyendo un malentendido, pero no culpo a Raleigh, porque nosotros también confiamos ciegamente en él, y no sabíamos lo que realmente era, pero si las cosas no hubieran sido como lo fueron allá afuera y si yo se lo decía, tal vez él pudo haberte matado, pero él tampoco lo pudo hacer, y eso tú lo supiste, sabías qué es lo que era Raleigh y lo que era capaz de hacer. Ante esto Annie se habría quedado sorprendida y pensaría, Raleigh se negó, a lo que después le caería una pequeña lágrima de su ojo, pero después diría, sí, yo misma me he puesto a pensar eso, si él me hubiera matado en aquel entonces, ¿esto acaso no hubiera pasado? A lo que después Eren le diría, oye Annie, tal vez aún exista la posibilidad de que seas una loca que le sigue la corriente a Armin en todo lo que dice y que niegues el hecho de que estás enamorada de Raleigh, a lo que después él le diría, solo tienes que bajar aquí, para demostrarnos y demostrarle a Raleigh que nosotros estábamos equivocados, a lo que después ella le diría, no he conseguido convertirme en soldado, a lo que Eren le gritaría, Annie, esto no es ninguna broma, a lo que Armin le diría, vamos a hablarlo Annie, seguramente si lo hablamos podemos, en eso Mikasa los interrumpiría y diría, ya es suficiente, estoy harta de escucharlos, esto es inútil, a lo que ella le diría, te voy a hacer pedazos de nuevo, titán hembra, a lo que Annie se empezaría a reír, y después diría a Armin, estoy contenta de que me hayas considerado buena persona, después de lo que hice, así que has ganado tu apuesta, pero ahora aquí inicia la mía, a lo que después ella se intentaría morder su dedo, pero Mikasa lanzaría un disparo y varias personas saldrían de unos escondites y la atacarían y la inmovilizarían, a lo que Annie después pensaría, lo siento mucho Raleigh, perdón por lo que te hice, en eso ella de su anillo sacaría un pequeño pincho y se lo clavaría en el dedo, ante esto Mikasa jalaría a Eren y Armin, en eso un rayo caería y Eren vería con sorpresa como Annie se transformaba en el titán hembra, flashback. Justo después de regresar al muro, todos los soldados por órdenes del comandante Erwin llevarían a Raleigh al calabozo, donde sería puesto bajo vigilancia, mientras tanto arriba del castillo, Eren, Petra y Levi estarían hablando, a lo que Eren le diría al capitán Levi, capitán hoy está muy hablador, a lo que él le contestaría, dame un respiro chico, en realidad soy muy hablador, a lo que Petra le diría, es cierto Eren, el capitán Levi suele ser muy hablador, pero no le gusta que los demás vean eso, a lo que después Eren la miraría y agacharía su mirada, a lo que ella le diría, ¿qué pasa Eren? En eso él le contestaría lo siento Petra, tomé una decisión equivocada, si me hubiera transformado, tal vez los demás aún estarían aquí, y eso no hubiera pasado, a lo que Petra le diría, no es tu culpa Eren, nadie de nosotros sabía que esto sucedería, además las cosas pasan por una razón, a lo que Levi le diría, te lo dije Eren, no podías anticipar el resultado, en eso llegaría Erwin y los demás, a lo que Erwin diría, perdonen por el retraso, a lo que Eren diría, no se preocupe comandante, a lo que después Eren se sorprendería, y después el comandante Erwin le diría, hemos identificado a un sospechoso de ser el titán hembra, y esta vez no escapará. Después, Erwin les estaría explicando acerca del plan, a lo que después Eren diría, señor, pero ¿está seguro de que nuestro objetivo se encuentra en Stoges? A lo que Erwin diría, sí, Armin ha llegado a la conclusión de que es miembro de la policía militar, a lo que después Eren se sorprendería y Erwin diría, también es sospechoso de haber matado a los dos titanes que capturamos, creemos que se trata de un cadete de la promoción 104 como ustedes, a lo que Eren habría dicho no puede ser, en eso Erwin diría, el nombre de la persona que creemos que puede ser el titán hembra es Annie Leonard, ante esto Eren se habría quedado sorprendido, a lo que Petra diría, comandante Erwin, disculpe que lo interrumpa, a lo que después él diría, no te preocupes, dime qué sucede, a lo que Petra diría, que hay de ese soldado llamado Raleigh, que se transformó en esa cosa, aló. Que él diría, Ángel lo va a interrogar, una vez que él nos dé la información que necesitamos, no sabemos qué haremos, porque la policía militar tiene su custodia, a lo que después Petra diría, pero ¿acaso él no podrá ayudarnos en esta misión? A lo que él diría, por más que quisiera que este chico nos ayudara, él será enviado mucho antes de que comience la operación, entonces no puede hacer nada, mientras tanto con Raleigh y Ángel, ella habría llegado a su celda, a lo que
Después ella le diría, Raleigh Stroker. En eso él voltearía y diría, Mayor Ángel. En eso ella le diría, ese es tu nombre, no es así. A lo que él le diría, de cierta manera lo es. A lo que después ella le diría, Raleigh, hagamos esto más fácil, dejémonos de juegos y dime que eres tú realmente. Eso en lo que te transformaste no era un titán, y era casi 100 veces más grande que el titán colosal. En eso Raleigh se quedaría pensativo y después le diría, bien Mayor Ángel, pero no se lo diré a usted solamente, se lo voy a decir a los altos mandos del cuerpo de exploración. A lo que ella le diría, cadete, sabes que no estás en posición de pedir algo. A lo que él le diría, y usted no se ha puesto a pensar, porque aún no he escapado, si este lugar y estas cadenas son solo juguetes para mí que no me impiden hacer nada, pero no lo he hecho por una razón, así que usted dígame por qué razón cree que no lo he hecho. Ante esto ella se quedaría impactada y algo pensativa diría, bien, me has convencido, te llevaré con los demás. En eso ella lo sacaría, y después le diría, pero vas a regresar a tu celda. A lo que Raleigh sentiría su cabeza. Mientras tanto arriba del castillo, Ángeles habría dicho a todos los que estaban en la sala que Raleigh iría para allá, al igual que mando a llamar a los demás comandantes del cuerpo de exploración. A lo que Levi diría, pero ¿de qué estás hablando, Ángel? ¿Acaso te volviste loca? A lo que ella le diría, él accedió a hablar, pero esta fue la única condición que él pidió. En eso Raleigh habría llegado, y quienes estarían con una tensión incómoda serían Mikasa, Armin, Eren y Jin, porque no sabrían cómo reaccionar después de lo que ocurrió en la misión. En eso ella lo sentaría y le diría, muy bien Raleigh, cumplí con tu petición, estás frente a todos los altos mandos, ahora responderás mis preguntas. A lo que él diría, le di mi palabra Mayor Ángel, supongo que cumplir mi parte es lo mínimo. A lo que después ella le diría, ¿qué fue la cosa en la que te convertiste allá afuera? Y de igual manera, ¿qué es lo que era esa otra cosa? Ante esto todos no dejarían de ver a Raleigh, quien también estaría siendo apuntado por armas, para que no hiciera nada. A lo que él diría, por el tiempo que llevo aquí, me pude dar cuenta de que ustedes no tienen conocimiento del mundo de afuera. A lo que después diría, ustedes me conocen como Raleigh, porque estoy en mi forma humana, pero para mí verdadera forma, tengo otro nombre, y ese nombre es Godzilla y yo soy un Kaiju. Nosotros los Kaiju somos una raza de seres antiguos, mucho más antiguos que ustedes. Muchos de nosotros éramos seres que habitaban este planeta, para mantener el orden de los ecosistemas y protegerlos, pero muchos Kaijus destruían varios de estos ecosistemas, y asesinaban a otros Kaijus para sobrepoblar el planeta con su especie, pero yo y otros Kaijus éramos los encargados de evitar que eso sucediera. De esta manera existe un balance en el planeta, pero durante millones de años, el planeta empezó a cambiar y especies como la suya empezaron a evolucionar para adaptarse, pero este cambio no solo los afectaba a ustedes, sino también a nosotros, ya que este cambio trajo consigo que la radiación de la que nos alimentábamos empezara a disminuir, y así no tuvimos otra opción que adaptarnos a este cambio, y muchos sobrevivimos a varios eventos de extinción alimentándonos de la radiación del planeta. Algunos lo hicieron debajo de la tierra, otros como yo lo hicimos adentrándonos dentro de las profundidades del océano, pero esto nos ponía en estados de hibernación, así dejando el mundo de la superficie y permitiéndoles a ustedes desarrollarse. Hasta hace un tiempo, hace 5 años, 2 llamados hicieron que despertara de mi largo sueño. Estos llamados eran los de los mutos. Ese es el nombre de una de las criaturas con las que me enfrenté en la expedición. Los mutos también son unos Kaijus, pero ellos, además de ser Kaijus que solo buscan la destrucción, también son la especie rival de la mía. Ellos han asesinado a una gran cantidad de miembros de mi especie, sobre todo su alfa, el Muto Prime. Ante esto todos estarían impactados y nadie lo podría creer, pero después de lo que vieron, sin duda alguna, esta información cambiaría la forma en la que ellos ven el mundo y sobre la que ellos tenían. En eso el comandante Erwin pensaría, ¿acaso esto es a lo que se refería el comandante Pixis? A lo que después Ángel diría, espera entonces, con lo que sucedió en la expedición, y con lo que nos estás diciendo, en pocas palabras trajiste tu pelea a los muros. A lo que Raleigh diría, no. En eso Ángel diría, entonces. A lo que Armin después preguntaría, oye Raleigh, dijiste una de las criaturas a las que me enfrenté, ¿a qué te referías con eso? A lo que Raleigh les diría, Pai.
otro muto, pero este es más grande casi de mi tamaño y es una hembra. Ahora la razón por la que vine aquí, es porque como se los dije los mutos, asesinaron a varios de mi especie, esto lo hace el Muto Prime. El Muto Prime es un kaiju que sigue sus instintos básicos, y al igual que muchos de nosotros ignora a los humanos y a otras especies, el Muto Prime fue el principal responsable de la muerte de los miembros de mi especie. Él inserta sus huevos dentro del cuerpo de otros kaijus, para que se incuben y se alimenten del interior, provocando así la muerte, y esto sucedió hace ya bastante tiempo, hasta que hace 5 años donde los huevos que inserto en el cuerpo de uno de mi especie, eclosionaron. Ya me enfrenté a ellos, pero lograron someterme, así consiguieron escapar y se dirigieron a esta isla, y desde hace un tiempo he estado buscándolos, pero no he tenido éxito, porque ellos pueden rodear sus cuerpos con pulsos electromagnéticos y de esta manera esconden sus presencias, y al igual que el Muto Prime, la hembra también piensa poner huevos y hasta donde sé, ellos están creando un nido en alguna parte de las murallas y lo que quiero es que me ayuden a encontrarlo para destruirlo. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, incluso Levi en casa, a lo que Ange diría, ¿por qué piensas destruirlo? Ellos seguramente como todos los animales lo único que quieren es la supervivencia de su especie, a lo que Eren diría, Raleigh, ¿acaso ya has visto todo el mundo de afuera? A lo que él diría, sí, pero eso lo platicaremos después, Eren. En cuanto a la pregunta hecha por la mayor Ange, ellos no quieren la supervivencia de la especie, ellos quieren ser la única especie de la Tierra, y si no lo destruyo, los huevos van a eclosionar y lo primero que harán será alimentarse, y dentro de estos muros, tienen mucho alimento y ninguno de ustedes podrá hacerles frente, ni siquiera Eren con su forma de titán. Ante esto todos se quedarían sorprendidos, a lo que un soldado diría, esto debe de ser una maldita broma, a lo que otro diría, es cierto, es completamente imposible que algo así pase y que unos monstruos como los que describe sean reales, a lo que Raleigh les diría, estoy hablando en serio, pero crean lo que quieran, si quieren dejarlo a la suerte háganlo, yo voy a destruir ese nido y asesinaré a los mutos, aun si ustedes no me ayudan, yo no me detendré. Ante esto los soldados se quedarían callados y sorprendidos, a lo que después Erwin diría, si accediéramos a ayudarte, ¿qué es lo que haríamos? Ante esto todos mirarían con sorpresa a Erwin, a lo que unos dirían, comandante, ¿qué está diciendo? No estará pensando en creerle verdad, a lo que Erwin diría, si él nos estuviera diciendo mentiras, ¿por qué no nos atacó afuera de los muros a diferencia de esa criatura llamada Muto? A lo que después diría, además si ustedes vieron cómo él se transformó, ¿por qué no ha salido de aquí en su lugar se ha quedado y nos ha dicho todo esto? ¿No creen que sea por una buena razón? Ante esto todos se quedarían sorprendidos, pero verían que era cierto. Entonces Erwin diría, entonces, a lo que Raleigh le diría, ustedes deberán buscar el nido, una vez que lo hagan destruyanlo con explosivos, a lo que un soldado diría, oye, ¿y por qué nosotros? A lo que Raleigh diría, yo me encargaré de los mutos, si ellos están cuidando el nido, no los dejarán acercarse, pero si me ven a mí, no dudarán en atacarme, esto les dejará la vía libre para que lo destruyan. Ante esto todos se quedarían sorprendidos y Armin diría, Raleigh, y en caso contrario de lo que suceda, a lo que él le diría, no te preocupes Armin, no sucederá, soy el depredador alfa de la cadena alimenticia, la máxima fuerza de la naturaleza, no descansaré hasta cumplir mi cacería, y no dejaré que esos malditos sigan con vida.